Cuando te diga en qué posición estaban los astros, en el momento que se convoca y digamos, en realidad se reúnen en el concilio de Nicea del 325 después de Cristo, te caes de culo. Y no hay otra manera de decirlo, más fina, elegante, no, mi amor, porque no es simplemente sorprenderse, es caerse de culo. ¿Querés saber cuál? ¿Te hace sentido? Vení, entra en la tribu de gente rara. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a estos videos que yo amo, porque tienen mucho que ver con la investigación tienen que arreglar la luz acá, que tiene que ver con la investigación de la astrología y que me surge de forma personal y por eso ahora se los comparto. El Concilio de Nicea fue un hito en la historia de la humanidad. Se establecieron las pautas y reglas que cambiaron la historia 325 años después de la aparición de Jesús, que fue el hito, el punto de inflexión, por supuesto, por algo los calendarios son antes y después de Cristo. Este concilio, digamos, es como que cambia un giro en la historia y ahora te voy a explicar por qué, digamos, con algo, digamos, muy sencillo de entender y qué decían los astros, porque yo quiero instalar esto que los astros no es que marcan una influencia, sino que son un reloj y nos dicen a qué estamos dispuestos cuando se están en determinada manera. Te lo pongo sencillo. Las 12 del mediodía, hora de comer. Después cada uno come o no come según quiera. No es que te determinan. Es como un ritmo biológico. Acá sería un ritmo humano. ¿Mm? Bien, si pasaste por aquí, viste luz y entraste, esta es la comunidad de la tribu de gente rara. Soy Marecia Nefer, soy coach astral cuántica, soy matemática y astrónoma. Soy astróloga y ocultista. Sí, se pueden ser las dos cosas. El que diga lo contrario peca de ignorancia y sobre todo peca de pedantería de no creer o no querer saber por qué se pueden vincular. Todos los videos de este canal te explico por qué. Si yo tomo el cielo como un reloj y tomo los escritos de Claudio Ptolomeo, Almagestro, Tetrabiblos y saco los errores que tuvo matemáticos como que las órbitas eran circulares y demás, pero me quedo con la base de datos más antigua de la humanidad, que fue una recopilación estadística que hizo, entonces yo puedo por sentido común entender cosas y aprovechar eso para la toma de decisiones diarias porque me ubica en tiempo y forma dónde estoy y qué tipo de decisiones tomo. No es lo que se me cante, hay una construcción del momentum en el que estoy viviendo. Así que trayendo eso, esto te permite tu evolución personal, tu satisfacción personal y es una herramienta. Si la entendés así, te hace sentido y basta de esta baratija espiritual que se creen que porque se visten de blanco y porque las cosas pueden ser como yo quiero, porque como no las entiendo me cuadra, es decir, un hospital espiritual que cuando no me funciona en otro, ahí voy. Si querés la espiritualidad real, la de hacer visibles nuestros cuerpos invisibles, la de entendernos, llegaste al lugar indicado. Basta del kiosquito astrológico, es decirme lo que me va a pasar y que haces lo que carajo quieras. Y si ya se te va a pasar, ¿para qué carajo lo querés saber antes? ¿Sos sádico? Listo. Entendimiento, sentido común, que no está, digamos, separado de la astrología, al contrario. Así que te invito a eso. Si es así, para no perderte en el vasto territorio de YouTube, te invito a que te suscribas, que toques la campanita y que eduquemos al algoritmo poniéndole me gusta y diciendo, mira, yo quiero amplitud de criterios, no me quiero casar con uno solo, porque si solo ves una sola cosa, es la nueva esclavitud y es la ignorancia. Bien, después de este reubique e invitación, el Concilio de Nicea ha sido un hito en la historia de la humanidad sumamente importante debido a que, yo te lo voy a decir como le decían en las órdenes sagradas y secretas. Esto fue un sínodo de obispos. Se hablaba de los obispos errantes, cómo era la iglesia. Después que apareció Jesús, que se empieza la evangelización y demás, cada uno interpretó lo que carajo quiso. Vamos a decir la verdad. Es decir,
Primero que fueron perseguidos, que se reunían en cuevas, que había ayunos de 24 horas antes para tomar la Eucaristía. Es decir, había una reverencia y una sacralidad bien entendida, no como ahora que parece, algunos estaban mascando chicles. Disculpen, yo no soy católica fanática. Pero sí soy respetuosa de las tradiciones. La tradición se cumple sin excusa, si no, no seas de la religión. Ay, no, me da pereza ir a comulgar, se saca la penitencia. Perdón, confesarme antes de comulgar, se saca la penitencia. Un horror, un horror. Inventé una palabra, bueno, ahí está. Pero no puede ser que sea según lo que quieras, si no, no seas. Si no, no seas. Entonces, esta convocatoria masiva, pero que las raíces son débiles y que la religión funciona como un salvataje, porque por eso es la religión de la era de Piscis, porque es, digamos, toda la historia de la humanidad va en paralelo a lo que sucede con el catolicismo, al menos en esta primeros 2000 años, ya ahora no. Entonces, eh, viene con este concepto de casi marketinero, te diría. ¿Por qué? Y hago lo que vos me pedís, entonces seguís prestándome atención. No te doy una serie de pautas, las elegís o no, que eso sería el estado de madurez, ¿sí? Ah, no, yo no voy a ir a misa. Bueno, no seas católico. Pero creo en Jesús. Bueno, pero una cosa es creer y tu fe, que obviamente nadie te la puede condicionar ni institucionalizar, pero tampoco te digas practicante o de una religión cuando no crees ni siquiera en, en los principios básicos. No sabes ni siquiera los sacramentos, sacramentos, no sabes los 5 preceptos, no sabes nada. Bueno, entonces por una cuestión de tradición solo, no. ¿Qué pasa? El hombre necesita fe, necesitamos la fe, porque es como, a ver, las 3 condiciones de la conciencia, las cualidades de la conciencia que nos marcan son la fuerza de voluntad, el poder de elección y la valentía. Y la valentía requiere que tome una decisión con los datos que tengo, no sabiendo los resultados, pero por creencia. Y porque ahí es donde la mente colmena que somos detecta que alguien cree, entonces se materializa. No es que ya sé lo que va a pasar, eso es huevada. Es que creo tanto que puede suceder que yo le estoy otorgando ese poder para que suceda, entonces se manifiesta. De hecho, la religión católica fue la que basó lo que después viene la ciencia, que parecían enemigos acérrimos, porque está todo hecho, está todo en la mente divina, está todo hecho, y yo soy un espectador elegido. Entonces, cuando lo veo así y no como un contrato con la divinidad o que la divinidad vive en mí, me saca de ese protagonismo y es ahí donde se empieza a debilitar y es donde el ser humano se desdibuja. El ser humano, poner en el centro del ser humano está genial, pero un ser humano maduro, respetuoso, que sabe que está construido por una historia y sabe que está tomando decisiones que no solo le afectan a sí mismo, sino a todo un entorno, no que me chupa un huevo a los demás. Volviendo al concilio de Nicea, los obispos errantes, ¿sí? Em, lo que hacían era esa interpretación que justamente empezó a surgir según cada uno su conveniencia, ¿no? Eh, También en el nombre de ser un sacerdote católico, cristiano, vamos a decir, se cometerían barbaries o dejaban embarazadas mujeres y se iban, o eh, de alguna manera tomaban eso y lo denigraban, cosa que está surgiendo con la espiritualidad ahora igual. Lo que pasa es que todavía puede que la mayor parte de la gente no cuente con las herramientas para distinguirlo. En el diario del lunes lo distinguimos. El genio de la historia, en realidad podemos decir su madre, Elena, Santa Elena posteriormente, Constantino, eh, ve la posibilidad de hacer este concilio, un sínodo, que es una reunión ecuménica donde se va a poner
digamos, en común algo y se va a llegar a una conclusión, digamos, se va a coordinar, ¿no? Consensuar. Que para mí empieza este concilio a ser también eh, una marca de los tiempos modernos de cómo se va a construir la ciencia misma. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué hay una determinada cantidad de vacunas? ¿Por qué decís que esto es de tal manera? Por congresos. Congreso de medicina tal, congreso de física tal. En el congreso se proponen varias posturas y se llega a una conclusión. Y esa, digamos, con la regla que lo que se decida ahí lo toman todos, te guste o no. ¿Por qué quería hacer eso Constantino primero? Eh, Porque estaba el arrianismo. El arrianismo venía pisando fuerte, no les gustaba un carajo, y era uno de estos de lo que luego, porque en el Congreso se decide cuál es la fe verdadera, pasa a ser herejía. Hasta ese momento no era herejía, era una postura. Lo pone al obispo Ocio de Córdoba a presidirlo, es decir, al convocante, eh, que estaba con él desde antes, desde el 316, y había que poner cosas como quién era Jesús, la naturaleza del Hijo de Dios, la relación con el Dios Padre, porque había, bueno, ahora te voy a decir lo que decía el arrianismo, em, la construcción de lo que sería la primera doctrina cristiana uniforme, el credo, que era niceno-constantinopolitano, el primer credo. El credo fue como, uno ahora considera el Padre Nuestro porque es la oración de Jesús y demás, pero el credo fue fundacional. Después incluso se reformó. La fecha de Pascua, el derecho canónico, cómo se iban a articular la vida cotidiana de los sacerdotes. Bien, y que sea aceptado por todos. El que es católico cree en esto. Si no crees en esto, no sos católico. Y empieza a ver cómo esta, ojo, eso permitió avances, construyó una iglesia mucho más fuerte. Un Constantino que ni siquiera era católico. La madre sí, Elena, ella se lo propone, de hecho es la que trae trozos de cruz, la escalera, bueno, todo eso está en Italia, en Roma, yo se los transmití en directo, que di clases, eso es todo en mis comunidades, por supuesto, las personas que lo valoran, que están en las comunidades, que les interesa. Em, Transmití en directo, de hecho pasamos por las puertas del Año Santo en directo, un calor, fui en junio del 2025. Justo había muerto el Papa Francisco, así que lo llevé a la tumba. Después hicimos el Camino de María Magdalena, el Camino del Tarot. Bueno, fue un viaje, sí, un viaje realmente me lo llevó en el alma y transmitido en directo. De hecho, la subida a la cueva de María Magdalena, la sufrí, me hacían, dale, dale, Mares. Fue muy gracioso esa parte. Bien, y en ese camino en Roma fue incluso donde está la pirámide, donde está la puerta mágica, y justo les mostraba, digamos, los trozos, bueno, Elena había traído también trozos, digamos, había una fe en ella férrea, y Constantino la vio. Dijo, esto se está poniendo poderoso, démosle bola. Puedo tener ahí un arma de poder. De hecho, se bautiza 2 días antes de su muerte. Digamos, no fue, él era pagano, él era adorador de Zeus, Juno, Minerva, Júpiter, no, perdón, Júpiter, Juno, Minerva, digo, era otra cosa, pero la vio y como buen político abrió, ¿no? El campo. Arma este concilio en Nicea, hoy es Iznik, en Turquía, que es donde se dirigió el Papa León XIV, donde se encuentra con el patriarca, y ahora vamos a algo muy importante para que entiendan el hito histórico. Ese concilio, que llevó del 20 de mayo
hasta junio, esto es muy importante también, no, 25 de julio, 25 de julio de ese año, que se hicieron estos acuerdos que te digo, marcaba en el cielo. También estuvieron los cuatro evangelios canónicos y ahí empiezan los apócrifos, los que no doy bola, y está por ejemplo el de Tomás, el de Felipe, que ahora se toman como los evangelios apócrifos y que decían que no contaban la misma historia que Lucas, Mateo, Marcos, ni Juan. Em, y fue una gran estrategia para ir contra el arrianismo. Em, Es decir, tenía una cuestión de eliminar algo. Esto es muy importante para cuando eh, entiendas por qué los astros que marcaron este momento. Primero que fue el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, eh, y que, digamos, hubo un concilio de Jerusalén, el de Pablo, eh, que se lo ponen los historiadores, ¿no? En el 49 después de Cristo, encabezado por Pedro y Santiago. Pero digo, acá había 1800 obispos, que eran 1000 de Oriente y 800 de Occidente. No, digamos, no asistieron esos, asistieron muchos menos. Algunos contaron entre 200 a 300 obispos de 1800 invitaciones. Digo, eh, es importante ahora. En aquel momento fue remarla en dulce de leche, ¿sí? Y se cita a los que tuvieron otra posición. ¿M? Teníamos los que eran los orientales. Y estaba Arrio, que Arrio era un dolor de cabeza, eh, que postula el arrianismo. Después es perseguido, después es perdonado y, digamos, los opositores a Arrio, exiliado, digo, primero fue exiliado Arrio y sus opositores quedaron, después fue al revés, se dio vuelta. Eh, Arrio decía que Jesús era un hombre, un eximio hombre. De hecho, es lo que empieza a pulular de nuevo y que es el gran miedo, por eso cito al Papa León XIV, porque habla de las herejías que vuelven a emerger. Eh, a Constantino le chupaba un huevo si era Arrio o si eran los obispos. Él quería una unidad y quería tenerlos bajo su mando, porque sentía que ahí había algo y que si los unía y a él le respondía y le agradecían, él se convertía en superpoderoso, ¿sí? Eh, Genial. Pero ¿qué pasó? ¿Jesús era divino o no? A ver, quiero que entiendan algo muy, muy importante. No es que Arrio tuviera razón y los otros no, o que los quisieron cortar o machacar. Ni una cosa ni la otra. Eh, Arrio es uno de los tantos. Estaban también los macedoninos, creo que se llamaban. Digo, todos tenían su postura. Lo que vos tenés que tener en cuenta es que después cada uno interpretó. Y la Iglesia Católica, la religión católica, se basa en lo siguiente: Vox Populi, Vox Domini. Es decir, lo que dice el pueblo, después se estudia y se vuelve dogma. Se estudia. Por eso fueron los primeros grandes, bueno, los primeros no, los judíos también eran estudiosos. No hablemos, los musulmanes son posteriores, son de 600 después de Cristo, así que no cuentan acá. Digo, de las tres religiones más populares o con las que, digamos, ahora confluye la fe humana conocida. Hay un montón más. Está el budismo no es religión, es filosofía, pero digo. Entonces, ¿qué es lo que decían? Si el pueblo lo decía, se estudiaba y se establece, si guarda coherencia con el dogma anterior, ¿qué es dogma? Pero ¿qué dogma anterior? El que se postuló en este concilio.
Lo que se hizo fue qué se está diciendo y qué es lo más popular. Obviamente hubo cuestiones políticas, hubo cuestiones de a ver cómo se mantenía el poder, obvio que sí, estaba Constantino ahí en la mira, obviamente, pero más que nada es esto de unificar y decir, bueno, por ejemplo, la gente decía que Jesús era divino, que era tan grandioso que era Dios. Lo mismo que María. María no era considerada virgen. Se dijo después que era tan santa que incluso algún de por parir era virgen. Entonces en la teología se toma eso y se establece el dogma. Es un tira y maneja entre lo que se decía, lo que creían y las cuestiones políticas. Y el que estaba más cerca del que convocó todo esto. Eso es lo que hay que entender de ese momento. Por lo que te voy a decir de los aspectos astrológicos, donde hay algo que es fundamental, y esto lo quiero remarcar. Una de las cosas que no se dice mucho es que este concilio puso el credo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en su único Hijo. Esa es como, ¿qué creo? Estamos hablando de creencias y estamos hablando de un cambio profundísimo del que va a marcar el resto de la humanidad. Se habla que Jesús es engendrado y no creado. Y vos me decís, ¿cuál es la diferencia? Se habla de la sustancia, ¿sí? Concepto que después incluso toma Spinoza, que viene, bueno, la sustancia, Aristóteles, la sustancia divina, y Jesús es engendrado. Si es engendrado, tiene la misma esencia que esa sustancia. Es lo mismo. Si es creado, puede ser totalmente distinto. Tienen la misma sustancia. Si Jesús es engendrado y tiene la misma sustancia, Jesús es Dios, es divino. Si Jesús es creado, no tengo por qué creer que sea divino. Clean. Entonces, de ser así, ¿qué marcaba el cielo que me nos pueda referenciar y que te va a sacar el culo en serio? Porque va a pasar ahora. Buscando las efemérides, el 20 de mayo tenemos un sol a los 28 grados de Tauro, en los cuales ahora está transitando Urano. En ese momento la luna está en Acuario, es decir, hay una necesidad de cambio, de algo disruptivo totalmente distinto. Tenemos a Mercurio en Tauro, ¿sí? Entonces que venía, está retrógrado, se pone directo luego del concilio, algo que no se entiende, algo que se tiene que establecer. Venus en Cáncer, Marte en Virgo, es decir, crítico, cirujano, vamos a cortar con algo, Júpiter en Acuario, Saturno en Géminis, lo que no se entiende, lo que se va a establecer y lo que va a marcar el entendimiento, Saturno es a largo plazo, el entendimiento en el resto de la humanidad y que en este día estaban en orbe de trígono, así que había algo que modifique al entorno social, pero acá viene, ¿estás listo? ¿Estás lista? Urano estaba en Acuario, su propia, digamos, estaba en regencia, algo que nos sorprende y que cambia todo lo que venía de antes. Neptuno en Escorpio, que está hablando retrógrado diciendo, espera, es poner e investigar hasta el hueso todo lo que son nuestras creencias, lo que hizo el concilio, y Plutón en Acuario, en Acuario. ¿Te lo digo de nuevo? Plutón en Acuario.
Mierda, carajo. Estamos en un escenario que nos dice, ¿se dan cuenta de los cambios radicales que están asistiendo? Y que ahí la gente seguía comiendo, seguía haciendo cosas, no entendía nada. Pero ¿qué pasaría si podemos de una puta vez ser conscientes de lo que estamos viviendo? Digo, que no sea simplemente, bueno, los nodos estaban en Cáncer Capricornio. Madurar, digamos, pues, crear una nueva tradición e historia. Lilith estaba en Virgo, es decir, que estaba re crítica, limpiame todo, con la luna en Acuario, es decir, sacame aquello que no permita el cambio, porque Lilith es el apogeo de la luna, hay que leerlo con la luna. Bueno, con esto lo que te estoy trayendo es que realmente era un momento donde se dieron condiciones a las que no se vuelve atrás, es decir, el arrianismo, que es la postura de que Jesús es un hombre y no un ser divino, se elimina. Por ende, marca un hito que se está eliminando en este momento de la humanidad, que nos parece obvio y no hay vuelta atrás. O podemos darle una vuelta y rescatarlo, porque es decisión nuestra, como fue decisión en ese concilio, que te cuento que eh, no fue que decidieron eso y bueno, listo, cambió el mundo, ya está. No, no fue tan así. De hecho, en lo que cabe en la historia, eh, esto trajo muchos conflictos, se opusieron, se hicieron otros sínodos para desvalidar este. eh, no fue tan, digamos, como tan sistemático. Hay un, digamos, la historia la cuentan los que ganan y todas estas que pasan a ser herejías, digamos, se pierden en la memoria. Eh, ¿Cómo se, digamos, por qué ganó el concilio? Primero hubo algo que sigue estando en la humanidad. Se construyeron grandes templos. Ahí empiezan, dicen, digamos, hay distintas líneas de masonería. La masonería ya es posterior, pero dicen que algunos se creen herederos de Imhotep, de las pirámides de Egipto. Digo, depende de qué línea agarres, pero como que la construcción, la solidificación, acá estamos, bueno, fue algo monumental y eso le ganó a las herejías y todas pagas por Constantino, ¿no? Y Helenita, perdón, Santa Elena. Em, Se persiguieron a los arrianos y luego a los niceos. Nicenos eran los que venían del concilio, depende de quién gobernaba. Las comunidades cristianas se empezaron a dividir geográficamente eh, y el obispo pasó a tener algo importante. Yo te lo conté cuando fue lo del Papa Francisco. Digamos, nosotros ahora vemos el Vaticano, Roma, la sede como, ¿no? Pero no fue siempre así. Cuando sucede el concilio de Nicea, se sectoriza, porque era vasto el territorio, no había WhatsApp, eh, había comunicación, en 5 grandes regiones donde no había papas, sino patriarcados. El único que se denominó papa es al de Roma, que tenían su propio sínodo, su clero, su jurisdicción, su propia pelea incluso de si Jesús era engendrado o creado, lo divino o no, sus propios problemas políticos y demás. Fueron 5. El de Roma, que bueno, era el que tenía más peso por ser el de Pedro y Pablo, que era donde venía la autoridad moral, el de Constantinopla, que tenía el peso por Constantino y el poder político, y bueno, que es el que compite con Roma, era la capital del imperio, desde Constantino, de Constantinopla, el de Alejandría, que era la cuna como de los grandes debates, de los grandes teólogos, la parte más intelectual. El de Antioquía, que era la comunidad cristiana más grande,
Y es donde se usa por primera palabra cristianos, que es muy loco porque no fueron nunca jesucianos o nazarenos. Cristo, es decir, se usa una palabra de origen griego, es decir, la posibilidad de llegar a lo más alto en el mundo de la realidad espacio-tiempo material, ¿no? Y Jerusalén, con todo el contexto histórico, el peso, la resurrección de Jesús, que le costó ganar el rango de patriarcado. ¿Qué pasó? En la Alejandría, Antioquía y Jerusalén se fueron desmoronando. La Alejandría tuvo mucha pelea con Arrio, que bueno, ahí te cuento de Arrio y bueno, lo que sucedió hasta que hubo un sigma en 1054, donde quedaron, digamos, estos tres desaparecieron, quedaron Roma y Constantinopla. Roma echa el de Constantinopla, Constantinopla echa el representante de Roma y quedan los patriarcas, es decir, Oriente y Occidente. Por eso todo lo que está haciendo León XIV de reunirse con el patriarca y volver a comulgar en lo mismo. El tema es que hay férreos opositores de cada lado porque tienen, no es nada más creer en Dios y listo. Hay una construcción de lo que es la religión sumamente diferente, aunque desde los líderes quieren otra cosa para unirse, lo cual políticamente hasta estaría bueno porque en este momento la cristiandad está vuelta a ser perseguida, aunque los medios de comunicación cru, cru, cri, cri, parecen fingir demencia. 2 millones de asesinados cristianos en Nigeria, por ejemplo. Digo, hay en todos lados y hay de todo, pero no sé por qué toma más relevancia o propaganda algo que otros, ¿no? Ya la misma gente se deja, yo no digo que seamos manipulados, yo digo que te dejas manipular, porque te encanta decir que sí al periodista o el seguidor de turno. Digo, hay una persecuta en general en la humanidad por determinadas condiciones que, no sé, parece que es una infantilada total, como que te chupa un huevo lo que haga el otro, ¿no? Ojo, sin que uno prime sobre el otro, porque el que era despojado está queriendo, no hay peor tirano que el que fue esclavo. Hay un resurgir de, ay, yo puedo hablar, puedo ser libre, sí, pero estás opacando y pisando al anterior. ¿Y qué va a hacer? Que este gane bronca y vuelva y sigamos así en una pelea donde los que ganan son los que le chupan un huevo a cualquier bando y obtienen sus frutos, cuando en realidad es la convivencia. Digamos, si uno quiere, el otro quiere, listo, que queden bien claras las reglas para convivir, que de eso nadie se ocupa. Dicho esto, eh, fíjate que lo que fue el concilio de Nicea, lo que marca y que ahora se están cumpliendo 1700 años. En el 1054 se hace este gran sigma y ahí empieza otra historia. No me voy a extender, pero sí me gustaría mostrarte algo. Estén, por favor, porque esto no puede creerse. 16 de julio de 1054. Después dicen que la trilogía. Esto es julio. Ay, no te lo mostré, espera, que te lo muestro. Julio, 1054, ¿ok? Pues Cristo, bien. 16 de julio. Ese día, el Papa León noveno. Y tenemos un Papa León 14. Y la diferencia entre 9 y 14 es 5. Y 5 es el número de Venus, que muchos tomaban del diablo, pero no es el diablo, es que el ser humano posee la divinidad y se da cuenta que es divino. ¡Epa! Bueno, ¿qué hace? Entra a la Santa Sofía de Constantinopla, hermosa, ¿no? Catedral, y sobre el altar deja una bula de excomunión sobre el patriarca Miguel, que era el patriarca de Roma. El 20 de julio, no contestó con esto, también es excomulgado el legado papal y ahí es donde se hace el sigma. Bueno, tenemos el sol en cáncer, excomulgado, expatriado, me sacan de mi casa, una luna en escorpio, ¿sabes qué? ¡Te odio! Mercurio en Géminis, la palabra, trácate, perdón, en cáncer, la palabra que te exilia. Venus en Virgo, ¿no? Esto que me siento incómodo. Marte en Cáncer a la defensiva. Vamos llegando. Júpiter en Leo. Uh,
Oh, Saturno en Aries. ¡Ah! ¡Ah! Urano en Escorpio, bueno, por ahora nos quedamos ahí. Neptuno en Aries y Plutón en Acuario. Chau. Tachame la 20. Me fui. Ana. No puede ser. Déjame de joder. Júpiter en Leo, Saturno en Aries, Neptuno en Aries y Plutón en Acuario. 2026. Júpiter en Leo, Saturno en Aries, Neptuno en Aries y Plutón en Acuario. El año de todo el cambio, el año de toda la transformación, el año que todo sí. Sí, sí, grito, y si no te gusta, andate. ¿Qué querés que te diga? 972 años después. Y Urano entrando en Escorpio, es decir, y ahora está entrando en Géminis, al 0 grado. Es decir, ultra escorpiano, ultra de sigma, de que se piensa generar algo. En Géminis empiezo a entender. No sé si están notando lo que les estoy trayendo. ¿Entienden el 2026 ahora? ¿Entienden la importancia de este concilio de Nicea que es ahora, 1700 años después? Lo toma este, digamos, el Papa actual, León. ¡Wow! ¿Se tiene que repetir la historia? No, porque si yo sé y entiendo que estoy cambiando algo, que todo lo que es el liderazgo espiritual, una nueva espiritualidad, hay un avance, digamos, y además con Lilith en Sagitario de fanatismos, ¿no? De determinadas también religiones, el islamismo con una presencia muy fuerte. Que algunos musulmanes quieren como imponer, digamos, como que quiero ahora mi momento de la historia, tal vez, con una lectura histórica. Y en todo esto la construcción del nuevo ser humano, porque este sigma marcó una identidad social totalmente distinta. ¿Y quién tiene el poder? Júpiter en Leo. Te lo quería traer porque está el Papa, porque, bueno, una cosa de cocina Nicea, Plutón en Acuario. Y para que entiendas la importancia de este momento, donde contamos con conocimientos que no contábamos antes. ¿Cuáles? Bueno, nosotros ahora sabemos que las decisiones que tomamos cada uno no son decisiones que, digamos, desligadas a lo que sucede. Digamos, no, no es porque vos no tengas nada que ver con la guerra tal, no importa cuál sea, eh, no sos responsable. No digo culpable, hay que sacar la palabra culposo. Acá es responsabilidad. ¿M? Y justamente esta responsabilidad es que los pensamientos que vos tenés y generás son pensamientos que están contribuyendo a un clima, como dice Garnier Mallet. Imagínate si podés un gran pelotero, ¿viste dónde van los niños? Eh, Imagínate ese pelotero solo de bolas que sean blancas o negras, ¿sí? Las bolas blancas son pensamientos que, bueno, Garnier Mallet le puso como buenos. En realidad estaríamos diciendo pensamientos coherentes y acordes a tu moral, porque tu moral no es la de todos. Y las bolas negras, incoherentes, mentiras y demás. No digo que sea bueno o malo según una construcción cultural, más allá, que sean coherentes.
Sí, un psicópata es como un negativo. Lo que para vos es bueno, para él es malo, y lo que es malo, bueno. Entonces, eh, esa gran manera en la que estamos se llena de pensamientos malos, incoherentes, que están en estado de supervivencia, las personas que no piensan conscientemente, eso también son negras, porque no hay alineación, no hay nada. Se generan por miedo, porque me dan miedo, entonces por supervivencia reacciono y no acciono. Eso es estado de inconsciencia. Bueno, cuando Gandhi le dice no se pueden quitar esos pensamientos porque se hacen ondas vibracionales, no se pueden quitar. ¿Qué hago? Genero muchos blancos para cambiar lo que es lo es sumamente importante en física, sumamente importante, la densidad. Entonces, para que cambiar la densidad, que no haya más blanco, más negros que blanco, meto blanco y quedan chiquitos los negros. Y eso es tu responsabilidad, ¿eh? Eso es tu responsabilidad. ¿Quién era Arrio? Que te lo mencioné antes y no me quiero olvidar. Quiero decirte algo. Eh, Voy a estar, digamos, todo lo que va a ser el 2026, promoviendo mucho esta astrología que advierte y que nos da un escenario distinto al que creemos porque estamos construyendo con una visión única. Así que espero que estés atento. Hay un GPS para descargar gratis en mi página. Y esto voy a estar acá van a ser videos esporádicos, pero donde lo voy a estar haciendo fehacientemente es en mis comunidades y ahora está abierta y queda pocos días, ahora es el 6 ya cuando comienza el taller del 2026, no esperes, hace que pase con Excalibur y vamos a hablar del símbolo Excalibur y demás en Ovejas Negras. Así que espero que puedas entrar a lo que es una comunidad de la nueva era, la que la ve antes, porque si vos estás en comunidad, no te sentís solo ante la decisión valiente y que te va a pasar un paso adelante a la vanguardia, al éxito, y que se queda en estado de ignorancia y creyendo lo de antes, es el nuevo esclavo. Para este despertar de conciencia que te invito. Tuve un sueño que era, digamos, tener un espacio donde podamos hablar libremente de esto sin condicionamientos, sin censura, traer las ciencias ancestrales, pero con el tratamiento que corresponde de seriedad. Y se rieron mucho. Y me decían, pero vos qué te crees, que vas a poder fundar una escuela, ni siquiera fuiste directora de las otras, pues nunca me interesó. 20 años de aula me chupó un huevo, porque la verdad que no quería estar siendo el correveidile del cura de turno o del gobierno de turno si era estatal. Y ahora tengo más alumnos que o miembros en realidad, que esas escuelas donde yo iba. Y sé que hay más porque trabajaba en secretaría, hice títulos, así que te invito a este sueño cumplido, a que seas parte, a un lugar donde le pongo toda la garra para que, digamos, si acá imagínate, te cuento esto, no sabes en ovejas, en ceremonias, nosotros llamamos no clases, ceremonias sagradas de saberes ocultos, emulo mucho lo de las órdenes sagradas y secretas porque es como un ordenamiento y es un lugar donde reflexionas y donde no es reflexionar para saber esto, sino esto cómo me influye a mí. ¿Mm? Hasta hay un laboratorio de entrenamiento mental, nos reunimos todos los sábados, hay 8 turnos que vas a poder estar, es decir, es una verdadera comunidad, no es que, ay no, que cuando hacen yo nunca puedo entrar porque es una vez por mes y solo lo veo grabado. Acá con 8 turnos en algún directo entras, mi amor, porque además los de la semana, Romy, que está ella, los va cambiando de día y de hora para que, digamos, si se hacen consultas de astrología y se sigue avanzando y se sigue explorando. Bueno, ojalá te cuente allí contigo. Ojalá. Quedan pocas horas. El taller del 2026 está incluido, lo podés comprar en mi página por 100.000 pesos y este está a 42.000 y el año que viene se va a 52.000, pero si estas horas se congela el valor. Imagínate, por lo digo a voz populi, porque 1.000 videos, 8 directos, 42.000 no pagás nada. Pero lo hago así para que pueda ser masivo realmente y hay muchas opciones para poder encontrarnos y que puedan hablar. Hay grupos, hay embajadores y no tenés que estar en todo. Vos elegís autogestivo, Acuario. Realmente me siento congratulada. Y después para el final del video te voy a... porque ahora- Ya vas a ver, sí. Bueno.
Em, y se viene la formación. Ah, eso tenía que decir, que la formación, que empieza en enero, está el 30% de descuento para los que están en ovejas. Te conviene entrar ahora. Y voy a estar haciendo para Saturno conjunción Neptuno en Aries, mirá lo importante que es, ya te acabo de mostrar, un taller presencial en Buenos Aires que lo regalo y lo transmito. Lo regalo y lo transmito, solo para los miembros. No se abre al público ni pago, no, solo es intercomunitario. Bueno, y seguro me olvido de algún beneficio más, porque hasta sorteo libros, bien comunitario, bien de la idea de la mente de Acuario, vamos. Estoy poniendo todo mi esfuerzo en eso, toda la libido escorpiana. Te invito a mi sueño. ¿Qué haces ahí que no estás en mi sueño? Dale. Un equipo de 20 personas trabajando, vamos. Arrio. Uno de los que hace que suceda, ¿sí? Eh, Arrio, que es originario de Libia, y Arius del Berebere, eh, era un presbítero, un sacerdote en Alejandría, y él decía que el, el hijo está subordinado al padre, que él no estaba a favor el trinitario, es decir, la Santísima Trinidad. De hecho, hubo un quilombo muy grande si era padre, ¿viste? Cuando se bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era no, Padre y del Hijo, bueno, es ahí, también hubo otro quilombo. Em, y que él dice que no, que era un hombre, que no se olviden la naturaleza humana. Eh, y que en realidad eh, no quería que se confundiera esto y que se volviera divino. Eh, ¿Por qué? ¿No? Bueno, quizás porque les daban más poder o representantes de un dios a los patriarcas. Quizás quiso que, digamos, eh, decir, no se crean que son quienes por seguir a Jesús tienen la potestad de Dios. ¿Sí? No se sabe mucho de él. Ustedes saben que en realidad todo esto son consecuencias de lo que hizo porque no quedan escritos originales, hubo grandes purgas. Em, y queda muy denostado frente a sus oponentes. Pero esta naturaleza divina o no de Jesús se consideró herejía. Eh, y lo que hizo, él estuvo en el concilio y pierde hasta el punto tal de que se convierte en herejía que es repudiado su nombre. Por eso que no se encuentra mucho de él, ¿sí? Eh, este conflicto hablaba también de lo que creemos o no, porque para Arrio era como que Jesús también fuera Dios, era como un panteón, ¿no? Como que se acababa el monoteísmo también, ¿no? Podría la gente entender que sigue siendo monoteísta, pero... eh, y después se le dijo desobediente a la norma, se lo excluye, después se lo vuelve. Y una de las cosas que decía era que si el padre engendró al hijo, es decir, que era Dios, y el que fue engendrado tuvo un principio de existencia, entonces en algún momento no existía el hijo. Por lo tanto, el hijo se hizo sustancia de la nada. Eh, y justamente esta paradoja es la que sostiene las enseñanzas de Arrio. Realmente tiene que ver con lo filosófico, que también es acuariano, con un cambio de la filosofía. Eh,
y es un cambio en el pensamiento, era de Acuario. Lo que pasa es que la diferencia es que en aquel momento Plutón estaba en Acuario, pero no era la era de Acuario, recién empezaba la de Piscis. Y ahora nosotros estamos con Plutón en Acuario en los albores de la era de Acuario, si estamos en la transición. Em, había se pedía, digamos, había como una imposición de que el mood de la época era hacer el concilio, pero para decir lo que ellos quieren, para llegar a sus conclusiones, ¿viste? Cuando te sentís usado, ¿no? De hecho, el Papa Silvestre que mandó a legados, ¿sí? Eh, Silvestre primero, él no fue porque era muy viejo, también, ¿no? Era como esto de igual nos van a ganar. Tenía sus obispos y ellos decían que si Cristo era igual de eterno que el Padre, entonces era divino, era Dios, y que además la sustancia divina vivía en él. Esto yo creo que también trae lo que llegamos ahora a decir la sustancia divina vive en nosotros. Creo que fue el camino, porque si ahí hubiera ganado Arrio, también había otro tema. Si era humano, cualquiera se puede convertir en Jesús. ¿Para qué existimos nosotros? En cambio, si lo engendra Dios, tenemos que esperar que engendre otro. Es decir, hay un no darnos el poder. Eh, ellos hablaban del homoousiano, es decir, consustancial, de la misma sustancia o esencia, que era lo que Arrio se oponía. Bueno, te quise mostrar que lo que está sucediendo ahora no es solamente la epítome de algo el recuerdo. Lo celebran y se está volviendo a vivir. Ahora bien, a partir de ese, digamos, yo siempre digo, los hechos se repiten, las respuestas a esos hechos es lo que tenemos la libertad de elegir diferente. He visto un montón de personas em, que decían, miren que el Papa está yendo, es un traidor porque quiere el diálogo, la unión, uy, se me movió, ahí está. Es decir, que vuelve esto de lo hereje, pero ahora es como que la mayor parte de la gente mira como, ¿qué? ¿Por qué la unificación es herejía? ¿No? Eh, y justo estamos a 1700 años y 1700 suma 8, como esto va a tomar un tinte diferente. De hecho, se dice, a los rumores, que el Papa va a anunciar que concilia con el patriarca eh, el unir y festejar juntos las Pascuas y que lo va a anunciar en Navidad como una unificación por una necesidad de ahora. Saturno conjunción Neptuno en Aries. Por eso te digo que es tan importante y por eso eh, también que voy a hacer este taller presencial. Y además tenemos que se cumplió para todos los que son los grupos gnósticos en el 1003, del 1321 al 2021, los 700 años de la profecía famosa del laurel, en el que el último perfecto cátaro es asesinado y dice, nos veremos dentro de 700 años cuando la verdadera religión del amor eh, surja, que era Guillem Belisbast, Belisbaste, ahí está,
y es quemado en la hoguera. Pronuncia estos, dicen que se cumplió en el 2021. Hay otra que es en 1244, que también se le dice la profecía del laurel, por el laurel es el que espera para la victoria, que es cuando cae Montsegur. Y es el año, digamos, que se genera todo lo que va a ser después el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, em, esta victoria espiritual que significa el laurel, sobre todo para los cátaros, que se cumplió ahora, y ahora serían justamente 5 años, el 2026 posterior, y 5 es el número de Venus de la profecía, según los gnósticos, de esta profecía del laurel. Depende cuál la tomes y demás. Pero eh, desde un punto de vista numerológico, este Saturno conjunción Neptuno que se da en el digamos, la primera parte del 2026, el 20 de febrero del 2026, es como esta espiritualidad que cambia, eh, trae también a colación eh, otro de los, digamos, de los tránsitos que el 2000, pues, digamos, por un lado tenemos la del 2021 que dijeron se cumple ahí y hay una humanidad distinta de una, digamos, la espiritualidad. A ver, lo que yo marco que es importante que sucedió en este nuevo milenio con la espiritualidad es que se está escinda de la religión. La religión no es no tiene el monopolio de la espiritualidad. Yo puedo ser espiritual y no religioso. Y eso es una marca muy importante. Creo que ahí es la verdadera cambio de la humanidad que se puede ahora, por algo que suceda, por esta unión de los patriarcas, por algo que suceda con el dogma, generar una ola donde esto se vea mucho más claro. Miren si dijeran, por ejemplo, que todo lo espiritual es herejía, no sé, o no, o toda persona que se queda espiritual es católica, por ponerte un ejemplo. En 1341 Plutón estaba en Piscis, así que no estaría justo correlacionado con este momento, pero justo son 1000 años, 1700 años de Concilio de Nicea, 700 de la profecía del laurel, más o menos, podríamos aceptar el margen, y un evento más. 1944, cuando se cumplen los 700 años del sitio de Monsegur, que es un lugar mágico donde los cátaros se inmolan, que cátaro es puro, en esa cruzada albigense, se cumple en 1944 Urano en Géminis, la aparición de la bomba atómica. Sí, como que el 2026 empieza a ser, ¿no? Como la confluencia de cosas que parecen separadas. Te la dejo picando. Y la importancia del Concilio de Nicea. Te lo dejo todo esto picando, ya se hizo re largo, espero que te haya gustado. Bueno, esto lo sigo en las comunidades. Me encantaría que me pongan en comentarios si estos temas les gustan o no. Si les gustaría contar, por ejemplo, que les resuma en varias, digamos, tener eh, un conjunto de eventos que vean y las correlaciones astrológicas y lo que puede pasar luego. Bueno, los espero en comentarios, los espero en mi comunidad de ovejas negras, y este regalo final para el final del video. Siempre quedan videos acá sugeridos. Sí, y también está el de la profecía del laurel del 2021, está acá en el canal que también puedas ver todo desde 2026 con una mirada profunda, porque yo hable de signos no significa que no sea profunda. El signo lo que hace es abarcar un conjunto específico, nada más. Si una persona cree que por ser un signo sí o sí le pasa eso, ya es un problema de la persona porque explico 1000 veces que no tiene que ver con eso, que eso es una carta natal específica. Pero bueno.
va a cada uno. Yo no lo voy a dejar de decir porque es un buen ordenamiento. Así que somos un cielo, somos una constelación de ese cielo, la tribu de gente rara, y necesitamos el brillo de tu estrella. Donde en una constelación no hay competencia en los brillos de la estrella. De hecho, si se apaga una, no se entiende la constelación, el dibujo. Así que necesitamos tu brillo. Para que no te pierdas, acá hay un botón suscribirse que no duele, no pica y es gratis. No te olvides. Es como poner la banderita en el GPS en este vasto territorio de YouTube. Dale, gracias, besito y no a la bolsa. Ya que hablamos de cosas oraculares, yo tengo este que ay, te lo tengo que poner en color, ya sabes, porque es muy lindo, mira, que es cómo brillas hoy. Y como soy astrónoma y astróloga, qué mejor un oráculo de las estrellas, que está este taquito hecho a mano por mi querida diseñadora, está el bolígrafo, ¿sí? Vanina Marandel, está el librito y las cartas que son maravillosas, 45, mira los colores. Esta es justo la puerta de Orión, las fotos son la de la NASA. Mira lo que es Orión. Las puertas celestiales, lo voy a enseñar en mi comunidad de ovejas negras. Mira, ¿ves? Vos lo pones así. Está disponible. Acá abajo te dejo. Está en mi página también. Y al momento que sale este video hay una promo, ¿sabían? La promo es con el Mare Calendario que hicimos una edición limitada para hacerlo junto con el oráculo o con el libro. El envío es gratis por, digamos, hasta el 7 de diciembre para Navidad, como promo de regalo de Navidad. ¿Sí? El oráculo más el Mare Calendario o más el programa mamá o más los dos. ¿Sí? Bueno. A ver cuál nos sale. Mira, justo una puerta. La puerta de las Pléyades. Mira qué hermoso el color. ¿Viste? Va. Dice así. Tenés la explicación, todo, y es cómo brillas hoy. Es decir, punta que te inspire. Palabra clave, hermandad. Mensaje, tu tribu estelar te acompaña. No estás solo. Almas afines caminan a tu lado en todos los mundos. Está hablando de la comunidad, la tribu de gente rara y la de ovejas. Mantra, reconozco y abrazo a mis almas hermanas a través del tiempo y del espacio. Pregunta guía, ¿dónde puedo encontrar o fortalecer hoy mi red de almas afines? ¿Cómo brillas hoy? Es el título. Mira, qué hermoso también atrás todo. Y el doble que le hicieron, doble recubrimiento en la imprenta. Hoy brillás perteneciendo a la constelación de corazones. ¡Ay, qué lindo mensaje! Bueno, ahora sí. Besito y espero que te guste. Déjame en el comentario. Bye bye.